etcétera, ¿no? Exacto. Pero bueno, es muy cierto lo que dices. Así es, exactamente. Y reconocimiento de las propias emociones, esa es la base. Y por desgracia hay hasta familias que llevan generaciones odiando a una sola persona o algún primo o alguno. No, los Capuleto y los Montesco, ¿no? Por ejemplo, la literatura clásica. Claro. Exacto. Oye, pero además este asunto del perdonar, a veces el perdonar se cree que es un asunto donde tú tienes que ceder, donde tú tienes que aguantar o que doblas las manos o que pierdes, pero realmente ¿qué es perdonar? Es correcto. Bueno, perdonar, en primer lugar, no es impunidad, ¿no? Aquella frase del 12 de octubre, no perdonar y no olvidar, o sea, nunca olvidar y nunca perdonar, es una confusión clásica, ¿no? De perdonar con impunidad, ¿no? Y olvidar con amnistía, como un borrón y cuenta nueva, pero desde el poder, desde los intereses del poder. Bueno, eso no es el perdón. Tampoco es soportar, ¿no? Porque entonces no sería perdonar, sería aguantar, que es muy diferente, someterte a los deseos de otra persona. Exacto, ahí sí podríamos Hacerte decir... víctima y ahí es otra cosa, ¿no? Y ahí podríamos decir que es una actitud de débil, ¿no? O sea, soy la víctima, siempre soy débil y no puedo ser otra cosa, ¿no? Entonces, no, el que perdona reconoce que es una acción dañina, ¿no? Y él tiene la decisión, por su bien, ¿no?, de reconstruir, ¿no?, lo ocurrido, es decir, una perspectiva mucho más amplia, porque el perdonar implica tener una perspectiva desde, o sea, la propia de la víctima, el que sufre la agresión, pero también desde el agresor, ¿no? Claro. Y el contexto. Veo con amplitud, ¿no?, y determino perdonar, ¿no?, por un beneficio personal. Porque además es lo único que puedes controlar, pues, o sea, cuando hay un ofendido, ¿no? Pues en el papel de aquel tú no puedes hacer nada, no puedes convencerlo en un primer momento. Claro. Lo que sí puedes cambiar es tu percepción de eso. Exactamente. ¿No? Entonces, exactamente. Y ahí empieza como que un proceso, pero sí es una línea muy delgada entre volverse víctima, entre soportar, entre todo esto, ¿no? ¿Hay algún camino como para perdonar? O sea, ¿hay alguna forma de que podamos decir, a ver, esta situación me está doliendo, me afecta, me detiene, lo que sea? ¿Para dónde? ¿Cómo le entro al juego del perdón? Eso es un planteamiento muy interesante el que estás haciendo, sí, desde luego, ¿no? Es importante ir un poco más despacio, es decir, ¿cómo funcionamos? ¿Cómo funciona nuestra mente? ¿No? Lo primero que detona, ¿no?, el movimiento interior es la percepción, ¿no? Entonces percibimos y esa percepción nos genera una emoción y esa emoción nos genera una acción o una reacción, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, del perdón, de la agresión, ¿no? Recibo una agresión y inmediatamente se dispara, ¿no?, el darme cuenta, ¿no?, y el cerebro básico biológico que comparto con el reptil, ¿no?, me lleva a repeler la acción, ¿no? O ponerte al miedo. Vienen las emociones de miedo, por ejemplo, ¿no?, y reacciono, ¿no? O si ya soy víctima, viene la emoción de enojo, y viene la acción posterior de regresar la agresión. Ahora, si frenamos un poco este proceso, vemos dónde está la posibilidad de actuar. La posibilidad de actuar está entre la emoción y la reacción. Híjole, pero... Sí, exactamente. Pero estamos hablando ya de una acción perpetrada. Claro. ¿Me explico? Claro, no de evitar una acción, que eso es completamente saludable y debe de hacerse, la legítima defensa, ¿no? Pero estamos hablando ya del perdón como un acto perpetrado. ¿Me explico? ¿Por qué sucede que también cuando te deja de importar lo que hace o deja de hacer esa persona, perdonas? Me refiero a que ya no tienes ese ni rencor, ni resentimiento, ni odio, ni desprecio, porque simplemente no te importa lo que haga. Una cosa es la acción, ¿sí?, y otra cosa es la persona. Es otro tipo de confusiones. En el tema del perdón hay muchísimas confusiones, ¿no?, como estamos viendo, ¿no? No es la impunidad, ¿no?, y no es, la persona no son sus actos, pero es una confusión porque siempre están asociados. Clásica, exacto. Entonces, algo que debemos empezar a realizar es a separar, ¿no?, la acción de la persona. Hay un dicho, ¿no? Ay, porque maté un perro me dicen mataperros, ¿no? No, a ver, entonces esa es la segunda parte de tu primer planteamiento. Tu acción te determina y entonces aguas ahí. ¿Por qué? Porque entonces tú te conviertes en un criminal ya
y yo me convierto en una víctima. Claro. Entonces, si yo me pongo la camiseta de víctima, yo me estoy quitando el poder de todo, ¿no? O sea, ya destruyeron mi vida. El juego. Ajá, pero ya, ajá. Porque o sea, hay un asunto de control donde hay uno que va a controlar y el otro que se va a dejar. que va a ser la víctima. Ajá. ¿no? Bueno, si hay una víctima, necesariamente hay un victimario. Ujú. Son realidades binarias, no hay uno sin otro. Claro. ¿Me explico? Pero ¿cuál es el juego? El juego identitario. Si tú te crees que eres el victimario, o si ya no puede ser otra cosa para mí, nunca jamás en la vida, y yo me creo víctima para siempre, ¿no? Yo me estoy haciendo muchísimo daño, porque me estoy quitando el poder, Claro. el poder de salir adelante, ¿no? De elegir de todo. Entonces te estoy dando a ti el poder de manejar mi vida, ¿no? Hasta que no me pidas perdón, ¿no? No voy a estar bien y me lleno mientras de amargura, ¿no? Y me lleno mientras de ideas de venganza. y ahí entra O hasta que vuelvas conmigo porque me dejaste, ¿no? Y entonces yo no, eso es una ofensa enorme. Y hay mil ¿no? situaciones así, ¿no? No me pidas el cuerno. sentir culpable Sí, toda la por vida. Puesto. Exacto. Y también las utilizas para que esa persona se siga sintiendo culpable Claro. y sea sometida. Exactamente, son los juegos o los ciclos Claro. de poder y de violencia. Porque sí, porque exactamente. también es desviolencia. Violencia, Por ajá, supuesto. pasiva o activa o verbal, ¿no? Pero son juegos de violencia finalmente. Entonces el perdón justo es la única puerta de salida. Entonces hablamos mucho, por ejemplo, de las medicinas para sanar el cuerpo, pero no tocamos el tema de las medicinas para sanar la mente. Aquí no hay que confundir. El cerebro es parte del cuerpo. Los psiquiatras son médicos y dan medicinas para el cuerpo, ¿no? La mente no es corporal, ¿no? Es el manejo de las emociones. Entonces, una medicina súper eficaz para cualquier cantidad o prácticamente todas las enfermedades de la mente, no del cerebro, ¿no? Es el perdón. Pero esa medicina la producimos nosotros. Tenemos todo el insumo interno para... Finalmente es un cambio de perspectiva. Así es, Exactamente. exacto, Claro. exacto. O sea, no es ni sumisión, ni No, víctima, para ni nada. nada. Y tiene que ver, sí, Exactamente. con la autoestima, además, con el valor Así es. que tú tienes Claro. hacia ti, ¿no? Porque cuál es el papel que estás jugando. Exacto. Identificarlo, hacerlo consciente, ¿no? Y bueno, Y aparte tú lo exacto. decides. Es algo maravilloso porque así como dicen, amar es una decisión, yo creo que perdonar también. Exactamente. Entonces consiste en no fijar ni la conducta, ni la identidad de víctima, ni la identidad de victimario. No fijar, porque no hay nada fijo. O sea, es una acción que ya surgió y cesó, ¿no? Pero eso nos determina, y entonces esa determinación nos perpetúa en el sufrimiento. Entonces, no, es abrir los ojos, poner los pies en la tierra, ¿no? Y poner un alto. Y poner un alto, porque es poner los pies en la realidad. Claro, sí. O sea, Porque ya pasó eso. Ya pasó, no eres feliz ni dejas ser y exacto. sigue la bola así de pareja. Y tú no eres la dejada, hace falta. Ah, bueno, Tú no eres oigan, nosotros podríamos seguir hasta las 3 de la mañana con más el cafecito, pero bueno, muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas Pues gracias. tú quédate caro, ellos que sigan trabajando.